con el analista político Fernando Tuesta, quien está en la línea telefónica. Muy buenos días, señor Tuesta. ¿Qué tal? Muy buenos días, tenemos ustedes. Su impresión acerca de que finalmente el Congreso no dio luz verde al gabinete. Bueno, esto es un duro golpe para el gobierno, no solo el gabinete, que representa obviamente un momento de este periodo presidencial. Este duro golpe, a su vez, es consecuencia de lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas, y además da muestra de cómo el gobierno es un gobierno precario. No solo no tiene una mayoría suficiente para llevar adelante sus políticas, una alianza suficiente para también encaminarlas, no tiene operadores políticos y ha quedado absolutamente aislado en esta presentación a su sola bancada, que como hemos visto es insuficiente para dar un voto de confianza. Y se ha entrado en algo que poco podían prever, que es esta situación casi de entrante dentro de la figura pues rara en presidencialismos latinoamericanos, que es la figura en primer lugar de un primer ministro y en segundo lugar estos llamados votos de confianza, que en los parlamentarismos se llaman votos de investidura, es decir, al inicio de una gestión. Y ahí han tratado de jugar al limbo ambos, porque los parlamentarios han decidido no tanto no votar, sino no votar a favor, sino esta figura de abstención. En realidad, siendo más preciso, lo que requiere un gabinete es que le den confianza, y eso es en relación a un voto afirmativo. Quien no la da, en el fondo, es quien se abstiene y quien dice claramente no. En concreto, este gabinete no tiene confianza, y si no tiene confianza, se tiene que nombrar otro y presentarse de la misma manera ante el Parlamento. Si no le dan confianza, constitucionalmente el presidente de la República puede disolver el Parlamento y llamar a elecciones para que complete el periodo hasta julio del 2016. Este es el temor, ciertamente, de la oposición, que ha dicho, por ejemplo, que en la segunda votación, al obtener 6 votos nada más en contra, en realidad lo que han tenido el gobierno es una victoria pírrica, donde lo que quieren decir es, oiga, no se ha censurado al gabinete y por lo tanto todavía tenemos 2 posibilidades que están invictas, ¿no? Pero es por eso que el presidente de la República le está diciendo, oye, Parlamento, dime con claridad su decisión. Esto está forzando que el Parlamento le diga que dé la confianza con votos claros. O, si es que le dice no te doy confianza, ya va una, y solamente el Parlamento tendría una sola oportunidad de no dar confianza al Parlamento de acá hasta julio del año 2016. Y en consecuencia, cada vez que se presenta un parlamento, un nuevo gabinete, le tienen que dar confianza, o de lo contrario, repito, el presidente de la República puede hacer uso de este instrumento que es parte pues del equilibrio de poderes, disolver el Parlamento, pero amparado ciertamente en la Constitución. Estamos en este momento en un entrampe, estamos en una crisis política de que se tiene que salir, obviamente, con un acuerdo, con un entendimiento y un diálogo. De lo contrario, si las partes extreman sus posiciones, podemos llegar a situaciones realmente imprevisibles. Estamos en un país donde las instituciones son débiles, donde no hay una cultura política democrática de aceptación de reglas, fácilmente se polariza y, en resumen, hay que tener extremo cuidado. Una inestabilidad política, como lo ha señalado el propio presidente de la República. Y al respecto de este mea culpa que ha hecho el congresista Daniel Abugataz, pues que ayer en el Pleno del Congreso efectivamente pues todos decían que era por capricho de la primera dama que finalmente pues está todo el gabinete presentándose por este cambio que hubo hace unas semanas. ¿Usted considera así? ¿Cómo ve esta situación? Lo que acaba de declarar o que ustedes han emitido de parte del congresista Abugataz
es una muestra que efectivamente la situación se ha llevado a niveles al límite, porque haber centrado, él mismo lo dice, parte del tema del gobierno en el tema Marín Heredia, ha hecho además que se convierta en un pararrayos, sea toda la atracción de la oposición en relación a este punto, e incluso muchos dijeron nosotros no vamos a dar confianza. Caso, por ejemplo, solamente por exponer el caso de la bancada del PPC, donde dice, si no está claro la función de la primera dama, entonces nosotros no podemos confiar o dar confianza a este gabinete. Las declaraciones del propio presidente de la República, sumamente agresivas, seguramente molesto por esta situación, donde obviamente la oposición quiere sacar provecho, ha llevado a que se tense alrededor de la figura de la primera dama con un gabinete ciertamente que ya venía en su propia conformación con serios problemas. Y a su opinión, señor Tuesta, ¿qué debería hacer el Congreso para no agravar más esta situación política, para no tensar más esta situación política? ¿Qué debería hacer? Bueno, en realidad, cuando se dice, en ese momento deben estar, o por lo menos se deben de tender puentes en relación entre el gobierno y la oposición, no queda otra. ¿Qué cosa? Además, el gobierno tiene que hacer gestos. Muchas veces no son grandes compromisos, puede hacer algunos gestos, eso lo debiera evaluar el propio presidente de la República, pero son en situaciones de crisis donde los políticos salen a relucir su pericia y su visión, cuando tienen que mirar más allá de las circunstancias pequeñas y donde los intereses justamente partidarios del momento tienen que dejarse de lado para mirar al conjunto. Y digo, ahí es donde se prueban los liderazgos, los políticos pueden sacar lustre y otros, por el contrario, quedar ensombrecidos por su poca calidad, ¿no? Ahora, ¿hay un tiempo establecido para que el Congreso resuelva esta situación? Tenemos entendido que la próxima semana es la semana de representación y recién este tema del voto de confianza se vería recién la semana del 24. ¿Esto se podría adelantar? ¿Qué se podría hacer? Podría adelantarse. La semana de representación es algo movible. Claro. Esto además constituye... Bueno, hay dos cosas. Resolverlo de inmediato yo creo que es importante. No estamos en un parlamentarismo. En un parlamentarismo donde los partidos son fuertes. Por ejemplo, Alemania demoró como un mes en constituir gobierno y ciertamente había mucha incertidumbre, pero acá dejar en el limbo una situación, ciertamente hay diferencias entre el sistema nuestro y el alemán, pero me refiero al tema de confianza y de investidura, dejar tiempo, 2 semanas, puede ser muy costoso políticamente y no solo para el gobierno. Hay que tener mucho cuidado porque además al lado de este tema político estamos en un país donde hay descontento, donde el crecimiento que todos estamos satisfechos y muchos consideran pues que el Perú se luce a nivel internacional, no deja de estar acompañado de situaciones de insatisfacción y esto podría ser un momento en donde esto se canalice. Hay que tener mucho cuidado. De parte del gobierno, gestos necesarios. Las declaraciones del congresista Bugatás, a algunos, como a mí, por ejemplo, me han sorprendido de manera positiva. Habría que ver en el otro lado también y llegar a un acercamiento. Es la manera como se superan las situaciones de crisis. Lo peor es polarizar. Es necesario poner paños fríos en situaciones como esta. Pero cuidado con estar chantajeando el uno al otro. Porque efectivamente la oposición puede dar un duro golpe, ya se lo ha dado en realidad, más golpes al gobierno y el gobierno también puede usar, porque esto justamente es parte del equilibrio de poderes, forzar a que esto aparezca como una primera censura y forzar a un gabinete muy parecido
y entonces allí, si el Parlamento no le da el voto de confianza, podrían llamar a nuevas elecciones. Pero ojo, estas nuevas elecciones podría aparecer para muchos como una situación límite. Sin embargo, una lectura de algunos podría ser, bueno, quizá también nos convenga nuevas elecciones, donde un gobierno que tiene ahora 44 disminuiría su número de escaños, y la oposición podría crecer, como suele ocurrir en estas situaciones. Pero estamos yendo un poquito más allá, pero más allá muchas veces se mira también. Así es, esperemos, señor Tuesta, que el Congreso pues tenga la cordura de solucionar esto oportunamente y lo más pronto posible por el bien de todos los peruanos, por el bien del país, por supuesto. Muchas gracias, señor Tuesta, por esta comunicación. A esta hora con Canal N conversamos con el analista político Fernando Tuesta.